Bienvenidos una vez mu a su canal favorito, donde desentraumasamos los misterios mu jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. Porque vamos a hablar de ellos, de la pareja del momento, de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, los protagonistas de Emanet, que han traspasado la pantalla y conquistado nuestros corazones con su química innegable. Pero copyright se esconde detrás de esas sonrisas superíndice 3 cómplices, esas miradas que lo dicen todo y esos rumores que no dejan de sonar. Copyright secretos guardan Esla y Halil. Prepúrense porque hoy vamos a investigar a fondo, a conectar los puntos y a revelar esa información superíndice 3n que tanto tiempo hemos estado buscando. No se muevan de ahí porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, un pequeño más menos o favor para su amiga AQU. Si les gusta el chismorreo, si son fans de las novelas turcas y si quieren estar al día de todas las novedades y exclusivas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora vamos al grano. Esla y Halil al descubierto. Desde que los vimos por primera vez en Emanet, la magia entre ellos fue evidente. La historia de Yaman y Seher nos cautivó superíndice 3, pero fue la complicidad entre Esla y Halil lo que realmente nos enganchó superíndice 3. Y claro, como buenos fans que somos, empezamos a indagar, a buscar pistas, a analizar cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Y vaya que encontramos cosas interesantes. Primero vamos a repasar lo que sabemos oficialmente. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan son dos superíndice 3 venes actores turcos con un talento innegable. Ambos alcanzaron la fama gracias a Emanet, donde interpretaron a los protagonistas. La novela fue un con diéresis copyright sito rotundo en turco y en muchos otros pauses, incluyendo latinoamu copyright rica y spau más menos a, donde se convirtió superíndice 3 en un verdadero fenu superíndice 3 meno. Emanet no solo se limitó superíndice 3 a las pantallas de televisión superíndice 3n, sino que también copyright n generó superíndice 3 un torbellino en las plataformas digitales, con miles de clips y momentos destacados circulando sin parar, demostrando el poder de la narrativa y la conexión superíndice 3n que establecieron Esla y Halil con el público. Ahora, lo que no es tan oficial, lo que se cuece a fuego lento en los foros y en las redes sociales, es la supuesta relación superíndice 3n sentimental entre Esla y Halil. Los rumores comenzaron casi al mismo tiempo que la novela empezó superíndice 3. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre ellos era demasiado evidente para ser solo actuación superíndice 3n. Era una química palpable que se sentúa a trabu copyright s de la pantalla, una dinámica que trascendió al simple guión y que dejaba a los espectadores suspirando por un romance que se extendiera ayu del set de grabación superíndice 3n. Las redes sociales se inundaron de vídeos y fotos que analizaban cada detalle de su interacción superíndice 3n. Desde las miradas furtivas durante las entrevistas hasta los gestos lidos fuera de Mara, todo parecía indicar que entre Esla y Halil había algo que una simple amistad profesional. No solo se trataba de las miradas y los gestos, sino también copyright n de la forma en que se complementaban en las entrevistas, de superíndice 3 mo se reúan juntos y de superíndice 3 mo se defendían mutuamente cuando eran objeto de críticas. Era una conexión superíndice 3n que parecía genuina y que alimentaba a las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real. Pero aquí es donde la historia se complica. Tanto Esla como Halil siempre han negado rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3n amorosa. Insisten en que son solo buenos amigos y compau más menos eros de trabajo, que la química que vemos en pantalla es fruto de su profesionalismo y dedicación superíndice 3n. Han sido consistentes en sus declaraciones, enfatizando que su prioridad siempre ha sido brindar la mejor actuación superíndice 3n posible a los fans de Emanet. ¿Les creemos? Esa es la pregunta del millón superíndice 3n. Algunos fans están convencidos de que Esla y Halil están ocultando su amor, que prefieren mantener su relación superíndice 3n en secreto para evitar la presión superíndice 3n mediática y proteger su privacidad. Piensan que dado el intenso escrutinio al que son sometidos, es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada del ojo público. Otros, en cambio, creen que simplemente son buenos amigos y que los rumores son exageraciones de los fans. Consideran que la amistad entre un hombre y una mujer es perfectamente posible y que no siempre tiene que haber un romance subyacente. Pero, ¿y si hay algo
Y si la verdad es AUNMU, es compleja de lo que imaginamos. AQ es donde entra la revelatio superíndice 3N increu BLE, que menciono, vamos en el título. Y es que después copyright es de mucho investigar, hemos encontrado algunas pistas que nos hacen pensar que la relatio superíndice 3N entre Sly y Alil podrá ser una estrategia de marketing. No solo hemos analizado sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, sino que también Copyright N hemos consultado con expertos en marketing y relaciones públicas para obtener una perspectiva objetiva. Su copyright suena un poco fru y calculador, pero più copyright nsenlo por un momento. La novela Emanet fue un U con diéresis copyright cito arrollador, y gran parte de ese U con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química entre los protagonistas. Copyright mejor manera de mantener viva la llama de la novela que alimentar los rumores de una relatio superíndice 3N amorosa entre Sly y Alil. Mantener a la audiencia enganchada con la posibilidad de un romance fuera de la pantalla podría haber sido una táctica deliberada para asegurar la continuidad del U con diéresis copyright cito de la serie. Al negar la relatio superíndice 3N pero al mismo tiempo mantener viva la especulación, los actores y la productora de la novela lograron mantener a los fans enganchados, hablando de Emanet y siguió copyrightándolos a ellos en redes sociales. Es una estrategia inteligente aunque un poco manipuladora, para mantener el interu copyright ese del público y seguir generando ingresos. La ambigua cuarto edad en torno a su relatio superíndice 3N mantuvo a los fans al borde de sus asientos, generando debates y teorías que a su vez, impulsaron a UNMU, la popularidad de Emanet. Pero AQ no termina la cosa. Porque también Copyright N hemos descubierto que Sly y Alil tienen proyectos profesionales separados. Sly ha participado en otras series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y explorando nuevos horizontes en su carrera. Alil ha estado enfocado en su carrera musical, mostrando su talento como cantante y compositor y conectando con su público a través Copyright S de otra forma de expresión superíndice 3N artística. Esto podrá indicar que ambos tratando de desligarse de la imagen de pareja de Emanet y construir sus propias carreras de forma independiente. Al diversificar sus proyectos, demostrando que son artistas completos y que no se limitan a un solo papel o a una sola producción superíndice 3N. Entonces, copyright ocultan realmente Sly y Alil. Nuestra teoría es que al principio puede que haya existido cierta atracción superíndice 3N entre ellos, una chispa que surgió superíndice 3 de la intensa convivencia durante las grabaciones de Emanet. Pero que la relatio superíndice 3N nunca llegó superíndice 3 a ser formal, que nunca trascendió superíndice 3 la amistad y el compound más menos erismo. Y que con el tiempo la especulación superíndice 3N de los fans y la presión superíndice 3N medio tica hicieron que ambos decidieran mantener las distancias y enfocarse en sus carreras. La constante vigilancia y el escrutinio público pudieron haber sido abrumadores y haberlos llevado a proteger su privacidad a toda costa. Además, la productora de Emanet pudo haber aprovechado la situación superíndice 3N para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la novela. Es una estrategia arriesgada, pero que al parecer les funciona superíndice 3 bastante bien. La controversia y la especulación superíndice 3N siempre han sido herramientas poderosas en el mundo del entretenimiento, y la productora pudo haber utilizado la situación superíndice 3N a su favor para maximizar el impacto de la serie. Pero vamos a profundizar un poco más. Hemos hablado con algunos miembros del equipo de producción superíndice 3N de Emanet, y nos han contado que la ATMU superíndice 3 esfera en el set era muy profesional, pero también copyright N muy lida y amigable. Sly y Alil se llevaban muy bien con todos, y siempre estaban dispuestos a ayudar y a colaborar. Nos han confirmado que la química que vemos en pantalla era real, pero que no necesariamente se tradujo en un romance. También Copyright N nos han dicho que la productora era consciente de los rumores y que no hacía nada para desmentirlos, pero tampoco los fomentaba activamente. Simplemente dejaba que las cosas fluyeran y que los fans sacaran sus propias conclusiones. Esto sugiere que la productora era consciente del valor que tenía la especulación superíndice 3N para mantener el interu copyright S en la serie, pero que también copyright N quería respetar la privacidad de los actores. Por supuesto, esta es solo nuestra teoría. No podemos afirmar con certeza que copyright es lo que realmente pasa entre Sly y Alil. Pero creemos que es una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica y coherente de todos los datos que hemos recopilado. Es una mezcla de atracción superíndice 3N inicial,
profesionalismo, presiu superíndice 3N medio utica y estrategia de marketing. Una combinación superíndice 3N de factores que han contribuido a crear el misterio que rodea a esta pareja. Al final, lo importante es que tanto Sla como Alil son dos superíndice 3 benes talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del Spectrum culo. Ya sea que es tu copyright N juntos o no, les deseamos lo mejor en sus carreras y esperamos verlos triunfar en muchos proyectos MUS. Que sigan brillando con su talento y que nos sigan deleitando con sus actuaciones, ya sea juntos o por separado. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado nuestra investigación superíndice 3N sobre el misterio de Sla y Alil. Recuerden que esto es solo una teoría, y que la verdad podrá ser muy diferente. Pero lo importante es que nos divertimos investigando y compartiendo nuestras ideas con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco y que hayan aprendido algo nuevo sobre Sla y Alil. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mola química entre Sla y Alil en Emanet de Satu superíndice 3 rumores de romance, CEU superíndice 3 mo ambos han negado la relación superíndice 3N pero al mismo tiempo han mantenido viva la especulación superíndice 3N. Y CEU superíndice 3 mo esta situación superíndice 3N podrá ser parte de una estrategia de marketing para mantener el interu copyright ese del público en la novela. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado las evidencias y hemos llegado a nuestra propia conclusión superíndice 3N. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3N entre Sla y Alil. ¿Creen que es tu N juntos? ¿Creen que es solo una estrategia de marketing? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan sobre nuestros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarán un montón superíndice 3N. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Es tu copyright N atentos a nuestras superíndice 3 y más investigaciones, porque tenemos muchos chismes y secretos del mundo del espectáculo turco por descubrir. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. O al menos, eso esperamos. Chao, chao.